¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al tercer episodio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Continuaremos por donde lo dejamos en el capítulo anterior, con Vegeta llegando a la base de operaciones de King Cold, quien estaba sorprendido de ver que el Saiyajin seguía con vida, ya que curiosamente el último punto registrado al que fue Vegeta fue el planeta Namek, lugar donde murió su hijo y lugar al que King Cold hubiera ido a investigar de no ser porque los namekianos usaron a Porunga para mover el planeta del lugar y evitar más visitantes sorpresa. Vegeta le confirmaría que Freezer estaba muerto, y aunque el mismo Vegeta no haya sido quien acabó con la vida del emperador, al menos acabará con alguien mucho más peligroso que el propio Freezer, siendo ese King Cold, quien no se estaba tomando en serio las amenazas de Vegeta y se prepararía para matarlo, ya que claramente Vegeta se nos acaba de revelar de forma esencial, pero ahí Vegeta le diría a King Cold que aunque no haya derrotado a Freezer, logró convertirse en el Super Saiyajin de la leyenda, y ahora que domina ese poder tiene confianza de su victoria en esta pelea, mostrándole así Vegeta a King Cold la transformación del Super Saiyajin, siendo esta vez la versión completa del mismo, un estado que Vegeta logró obtener entrenando en el espacio y que alcanzó fácilmente al ya haber experimentado el falso Super Saiyajin de antemano, combinado con que aún sentía bastante frustración e ira por todo lo sucedido con el Saiyaman. King Cold felicitaría a Vegeta por obtener tal nivel y le ofreció volverse su nuevo hijo, algo que Vegeta rechazó, así que King Cold se prepararía para combatir y matar a Vegeta, empezando a transformarse para asegurar al 100% que será capaz de superar al Super Saiyajin de la leyenda, logrando acceder a su tercera forma y parecía continuar transformándose, pero Vegeta rápidamente se dio cuenta de lo mucho que aumentaba el ki de Cold, dándose cuenta de que la forma final del padre de Freezer iba a ser mucho para él, así que decidió atacarlo con un ataque Big Bang usando todas sus fuerzas, hiriendo de gravedad a Cold e interrumpiendo esa última transformación. Como King Cold no logró acceder a su forma final, pensó en destruir el planeta para impedir que Vegeta ganase, pero simplemente no podía hacerlo. Vegeta sabe que King Cold no se confía como Freezer y de ser necesario puede llegar a tomar medidas más desesperadas, por lo que en ningún momento alejó su atención de él mientras combatían, así que al final King Cold terminó siendo superado por Vegeta, quien acabó erradicándolo de forma esencial con un Final Flash, acabando así con el padre de Freezer, y con la familia del propio Freezer. Aunque quién sabe, escuchó rumores de que Freezer tiene un hermano, así que quizá esto aún no ha acabado si es que son ciertos, pero por ahora Vegeta decidió relajarse y tomar orgullo en la muerte de King Cold. Vegeta planea tomar el control del imperio de Cold y Freezer, haciéndolo bastante fácil y prácticamente volviéndose como Freezer, solo que más despiadado, oportunista, y no le importa mancharse las manos en las conquistas planetarias si así logra divertirse un poco, y con el imperio de Vegeta naciendo y empezando a crecer, veamos cómo les va a la gente de la Tierra, donde la familia Son aún estaba hablando con un chico misterioso. El chico de cabello morado era efectivamente Trunks, diciéndoles que es hijo de Yamcha y de Bulma, y que por supuesto viene de 20 años en el futuro, un futuro devastado por 17 y 18, dos androides que llegaron un día como cualquier otro y acabaron con todo el mundo. Incluso con gente como Yamcha siendo más fuerte y Saibai estando ahí también para ayudar, aún tenían la desventaja de que Goku había muerto por una enfermedad alojada en su corazón, y aunque estos androides sean un poco más débiles ya que Gero nunca pudo recolectar datos sobre la llegada de Freezer y King Cold a la Tierra, al estos nunca haber venido, seguía sin ser un cambio que hiciera mucha diferencia, así que incluso con casos especiales como Yamcha, quien seguramente probaría a fusionarse con Tien Shinhan en algún punto, al final del día la fuerza combinada y el trabajo en equipo de los androides seguiría siendo demasiado y la mayoría de guerreros acabaron muriendo, siendo solo Gohan y Saibai los únicos sobrevivientes que fueron obligados a pelear contra los androides por años. Trunks le diría a Saibai que en su futuro, Saibai seguía siendo el guerrero más fuerte por mucho, ya que al parecer descubrió que naturalmente se hace más fuerte al vivir en la Tierra, alimentarse con agua, y recibir luz solar, siendo algo que le permitía desarrollarse como si fuese una planta, y por ende, hacerse más fuerte. Gohan por otro lado había desbloqueado el estado de Super Saiyajin, cosa a la que le pusieron ese nombre únicamente por el parecido que tenía a lo que usó Vegeta en Namek.
Trunks obviamente terminó por nacer, solo que un poco más tarde de lo normal, y al no ser un Saiyajin lamentablemente no tiene oportunidad contra los androides, así que Gohan y Saibai se limitaron a entrenarlo pero no a dejarlo luchar nunca, y aunque Trunks no estuviese envuelto en los combates, Gohan aún terminaría perdiendo su brazo y muriendo más adelante al tratar de proteger a Saibai de un ataque combinado de ambos androides. Todo parecía perdido de no ser por la máquina del tiempo que Bulma estaba construyendo, aunque los androides poco a poco se aburrían de Saibai y hubieron varios casos donde casi lo mataban, pero ahí es cuando algo tanto bueno como malo sucedió un año antes de que estuviera lista la máquina del tiempo. Vegeta llegó a la Tierra después de tanto tiempo, él venía en busca de Saibai ya que estaba listo para vengarse, pero terminó encontrándose con la Tierra devastada y con los androides, los cuales obviamente trataron de pelear contra Vegeta, pero Vegeta era más fuerte que ellos como Super Saiyajin, y logró acabarlos fácilmente, sorprendentemente salvando a la Tierra, pero obviamente no vino solo por eso. Vegeta acabó localizando a Saibai y terminó matándolo, pero Saibai no se rindió sin pelear antes, así que Vegeta, en una forma de demostrarle al Saibai del futuro lo superado que estaba, desplegó todo su poder no como Super Saiyajin, sino como Super Saiyajin 3, diciéndole Vegeta al Saibai Man que este no es su límite, pero que será más que suficiente para hacerle saber a Saibai que al final del día, un Saiyajin siempre supera a su adversario, acabando así Saibai por morir a manos de Vegeta, quien por suerte decidió irse de la Tierra al ya no haber nada de interés para él aquí, aunque también interrogó a Trunks para saber más sobre Kakaroto, solo para descubrir que estaba muerto. Es una pena pero ¿qué se le va a hacer? Vegeta terminó volviendo al espacio exterior no sin antes decirle al chico que tiene pensado volver en algún futuro por si vuelve a nacer otro rival fuerte en la Tierra ya que este planeta ya le ha dado gente fuerte contra la que luchar en el pasado, y si en el futuro deja de hacerlo, seguro destruirá o conquistará este planeta muerto. Aunque la propia Tierra se había salvado, no fue salvada por alguien de buen corazón como Saibai o Gohan, sino por ese monstruo de Vegeta quien en cualquier momento puede conquistar la Tierra, o en el peor de los casos, destruirla. Y un año después, la máquina del tiempo fue terminada, la humanidad empezó a recuperarse del daño causado por los androides, y Trunks viajó a este pasado para ver si puede cambiar el futuro a uno mejor, uno que tenga gente competente para protegerlo, ya que aunque Trunks sea el humano más fuerte, siendo superado solo por su padre de esta línea temporal, sigue sin ser suficiente, y tiene miedo de que Vegeta vuelva en otro momento y no pueda proteger la Tierra, por eso viajó al pasado a pesar de que su futuro está a salvo de los androides. Trunks le dio la medicina a Goku para salvarle la vida, y luego les diría que volverá en 3 años para apoyarlos en el combate contra los androides, y luego de decir eso volvió a su futuro. Después de que Goku, Gohan y Saibai informasen a los demás de todo, solo saltándose la parte de que Trunks es hijo de Yamcha y Bulma, empezaría el período de entrenamiento de 3 años donde las cosas serían un poco diferentes. Goku por su parte tiene una nueva meta en mente: alcanzar el nivel del Super Saiyajin que según Trunks, el Gohan del futuro alcanzó, y Vegeta aparentemente lo había superado, y que Gohan lo obtuviera es prueba de que no es algo exclusivo de Vegeta, así que Goku no sabe cuánto le va a tomar, pero sabe que tarde o temprano alcanzará ese nivel si se entrena como es debido, sabiendo que seguramente las emociones fuertes son la clave tras ver a Vegeta en Namek, y como no, decidió llevarse a Gohan consigo, ya que si el Gohan del futuro pudo alcanzar el estado de Super Saiyajin, seguro este Gohan también puede. Yamcha por otro lado se centró en balancear su entrenamiento y pasar tiempo con Bulma, entrenando en la sala de gravedad de vez en cuando e incluso yendo al otro mundo con la ayuda de Kami para seguir entrenando con sus amigos de allí, aprendiendo más técnicas como las de Pikkon, además de la teletransportación, y Yamcha quería enfrentar a Saibai, pero tras escuchar cómo supuestamente incluso tras todo su entrenamiento en el futuro aún terminó muriendo contra los androides, sentiría como si todo lo que logró hasta ahora no valió la pena, no fue suficiente, solo volvió a morir mientras que Saibai continuó luchando contra los androides por años, eso ya dice quién es más fuerte entre los dos. Mientras Vegeta quiere superar a Saibai solo por la frustración y humillación de ser superado por un Saibaiman, Yamcha por otro lado también se siente un poco así por lo que pasó en la Tierra, pero más que tomarlo como algo malo que solo le pudre el alma, lo toma como una motivación para hacerse fuerte gracias a que al final usará los resultados de su entrenamiento para un buen propósito, no como el señor emperador reveladas esenciales que se pierde de los baños con Bulma por viajar en el espacio.
Yamcha ya no odia a Saibai solo por ser un Saibaiman, al menos no completamente, pero aún lo ve como un oponente que superar, y no tiene pensado descansar hasta hacerlo. Con el resto de los humanos no pasaría nada fuera de lo normal en sus entrenamientos, pero sí siento que entrenarían con más frecuencia al ver cómo Yamcha también lo hacía, siendo Yamcha un motivador más para ellos. Piccolo por otro lado al ver cómo Goku y Gohan parecen estar centrados en el Super Saiyajin, decidió dejarlos solos para pasar más tiempo con Saibai, creyendo que por el momento los dos pueden ayudarse mutuamente a hacerse más fuertes, y como están en niveles similares podían entrenar sin problemas, e incluso Saibai aprendió algunas técnicas esenciales de parte de Piccolo, pero también sentía que podía hacer más. Saibai estuvo pensando mucho en lo que escuchó de parte de Trunks, y al igual que Trunks, Saibai también tiene miedo de lo que Vegeta puede llegar a hacer, y ahora que sabe un poco sobre las alturas que Vegeta es capaz de alcanzar, Saibai estaría decidido a hacerse aún más fuerte, usando ese método que mencionó Trunks como una forma más de hacer eso mismo, ya que al parecer puede desarrollarse como si fuera una planta aquí en la Tierra, consumiendo agua y recibiendo rayos del sol para hacerse más fuerte sin siquiera entrenar, y si combina eso con el entrenamiento, pues claramente Saibai se haría incluso más fuerte. Y por si se lo preguntaron, no, Saibai no parece haber conservado ese aumento temporal que le brindó la Genkidama, pero sí parece haberlo hecho algo más fuerte en términos de fuerza base, y Saibai también probó a seguir consumiendo semillas del ermitaño, y afortunadamente el aumento de poder en su estado base que sucedió durante la pelea contra Freezer volvería a suceder, solo que cada semilla aumentaba su poder cada vez menos, siendo similar a los Zenkais. Llega un punto en el que alcanzas tu límite, y con Saibai parece que ese límite ya está cerca, así que decidió dejar de depender en las semillas para hacerse más fuerte, aunque por curiosidad fue con Bulma para ver si ella podía averiguar más sobre su cuerpo y encontrar algo que le ayudase a hacerse incluso más fuerte, o mucho mejor, que pueda crear más Saibaimans, ya que Saibai se siente algo solo al ser el único Saibaiman sobre la Tierra, y si Bulma logra crearle unos hermanitos a Saibai, tendrán más guerreros que podrán luchar cuando los androides y Vegeta aparezcan, pero lamentablemente no parece ser algo que Bulma pueda lograr, al menos no ahora, es algo que le llevará tiempo, pero al menos pudo aprender más sobre el cuerpo de Saibai y que efectivamente parece hacerse más fuerte al crecer y alimentarse como haría una planta, así que quién sabe, tal vez si Saibai se alimenta con otras cosas que ayudan a las plantas pueda ser incluso más fuerte, y tras probarlo ese era el caso, no era una mejora de otro mundo, pero sí se sentía un poco más fuerte cuando comía cosas que pueden usarse como abono, y sí, podría decirse que se hace más fuerte tras comer basura, pero por muy asqueroso que parezca, a él parece gustarle. Esto es perfecto, ahora Saibai puede hacerse más fuerte entrenando con los demás, consumiendo agua y recibiendo los rayos del sol, y luego puede consumir alimentos que ayudan al crecimiento de las plantas, como si fuese una extensión de lo anterior. Con todo esto, Saibai está confiado de que logrará ser incluso más fuerte que su versión del futuro tarde o temprano. Ahora nos iremos al día donde llegaron los androides, y ya todos parecen estar listos para enfrentar a los androides. Uno de los cambios más grandes es que en el momento donde el Dr. Gero trataría de robar la energía de Yamcha, Yamcha fue más rápido, reaccionando a tiempo y atacando a Gero con un hipertornado combinado con un momentáneo Kaioken aumentado 20 veces, siendo algo que no dañaría gravemente a Gero, pero sí lo alejaría de Yamcha y lo tomaría por sorpresa, para luego llegar todos los demás, tras sentir el ki de Yamcha elevarse rápidamente, y como era de esperarse decidieron luchar lejos de la ciudad. Quienes lucharían contra número 19 serían Goku y Gohan, pero esta vez ambos tenían algo de lo que Gero no tenía ningún tipo de información. El Super Saiyajin, un estado que ambos activaron de inmediato y que lograron conseguir durante esos 3 años de entrenamiento, y como Gohan y Goku estuvieron entrenando bastante tiempo juntos, Gohan se encargó de recordarle a su padre sobre la medicina apenas aparecieran los síntomas, así que esta vez Goku no sufriría los efectos de la enfermedad y ambos lograrían superar a número 19 en equipo, acabándolo de forma esencial con un Kamehameha padre e hijo. Gero al ver esto trataría de huir, pero Saibai se lo impediría, y Gero no tenía casi ningún registro sobre este Saibaiman, pero es imposible que un Saibaiman sea tan fuerte, ¿verdad?
Bueno, un Saibaman común y corriente sí sería muy débil, pero este no es un Saibaman común y corriente, es un Super Saibaman que actualmente no solo es más fuerte que Gero, sino que también es el guerrero Z más fuerte, aunque no por mucho ya que Gohan está bastante cerca de su nivel, con Goku disfrutando del tercer puesto. El combate de Gero y Saibai fue bastante corto, ya que terminó inutilizando los brazos de Gero al dispararles ácido, y al no poder Gero usar sus brazos gracias a Saibai, no pudo defenderse, acabando Saibai por matarlo de forma esencial con un Macanco Saco directo a la cabeza, acabando así con el androide. Poco después llegó Trunks, ya estando más grandecito por el tiempo que pasó, y como por suerte Trunks aún no había nacido en esta línea temporal, nadie más a excepción de Goku, Gohan y Saibai saben quién es, pero al final Yamcha terminó haciendo más preguntas de lo esperado al notar cómo este tipo le resultaba familiar por algún motivo, así que decidieron decir la verdad, que es el hijo de Yamcha y Bulma. Pero ahora lo importante son los androides, ya que Trunks les diría que acabaron con los androides equivocados, y ahora deben encontrar el laboratorio de Gero, cosa que fue relativamente fácil ya que esa fue una de las cosas que Trunks hizo en su futuro con la ayuda de su madre, solo para asegurarse de que no hubieran más androides, diciéndoles que de paso hizo un aliado durante su viaje al laboratorio de Gero, y que quizá ese aliado también esté aquí. Como 17 y 18 no habían sido activados, los guerreros Z no tendrían que pelear contra ellos y decidieron dejar a ambos hermanos en manos de Bulma para ver si ella podía ayudarlos, además de llevarle al número 16, otro androide que estaba apagado. Pero lo más interesante durante el viaje al laboratorio de Gero era algo que parecía ser una especie de larva que se encontraron en un laboratorio subterráneo, y primero pensaron en destruirlo, pero al final decidieron llevarlo con Bulma para averiguar más sobre él. Y así se podría decir que la saga androide llegó a su fin. 16, 17 y 18 fueron llevados a Corporación Cápsula, aún estando apagados, y por el momento Bulma planea dejarlos así, al menos hasta asegurarse de eliminar cualquier rastro de maldad en la programación que tienen si resulta ser posible. Además no estaría mal quitarles las bombas. Cell por otro lado terminó averiguando sobre lo que es, y Bulma aún no está muy segura de qué hacer con él, así que decidió dejarlo en su estado de larva por el momento, y ya que hablamos de Cell, justamente llamarían a Bulma para avisarle sobre una extraña máquina con el símbolo de Corporación Cápsula. Al mismo tiempo Kami terminó llamando a Picoro a su atalaya ya que otra amenaza esencial acababa de aparecer en el planeta Tierra, y justo en este momento, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.